ya había sido destruido. Ya habían llegado el ejército de Babilonia y estaba en esta ciudad derrotando o tumbando, destruyendo cualquier cosa. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. No era ningún cuento lo que el profeta había dicho, que Dios iba a destruir a Jerusalén y al templo. Era ya realidad. Ya Jerusalén estaba siendo destruida. Fuerte circunstancias cuando el pueblo de Judá vio que lo que estaba diciendo este profeta era realidad. Y de pronto pensarían, ¿por qué no prestamos atención a esta palabra de Dios? Era cierto. De pronto ellos pensarían como mucho, ¿y ahora quién nos salvará? Estamos en pura destrucción. Muchas personas se angustiaban por los sucesos. Muchas personas murieron con ese ataque. Pero Dios era fiel a su palabra. Y aquí lo demostraba. Le había dicho a ellos, por favor arrepiéntanse. Vuelvan a mí. Aléjense de ese pecado. Y la palabra fue cierta. La palabra de Dios se cumplió. Y Dios es fiel a su palabra. Y uno puede pensar, o Jeremías pudo haber pensado, la ciudad está siendo destruida, ¿y yo qué? ¿Qué pasará conmigo? Pero ahí está el consuelo de Dios. Dios tiene el control de la circunstancia, y como Él tiene el control de la circunstancia, cuida de su ¿qué? De sus siervos, de sus hijos. Él cuida el que es suyo, y en esa circunstancia Dios estaba cuidando a su siervo. Dios es fiel a su palabra, y aquí en esos momentos tan difíciles de la destrucción, Dios muestra a Jeremías que Él lo cuidaba. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que estar pendientes. Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a sus siervos. Aunque las circunstancias sean difíciles, como en Jerusalén, están en pura destrucción. Pero Dios usó al ejército de Babilonia, al rey, a las personas de Babilonia, para cuidar a su siervo. Mi pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Podemos decir, soy siervo de Dios? Y ese es el título del estudio de esta mañana. Dios cuida a sus siervos. Dios cuida a sus siervos. ¡Wow! ¡Qué bonita porción bíblica! No le estoy diciendo que bonita porque hay destrucción, hay muerte, hay masacre. No. Bonito porque Dios cuida a su siervo. Y aquí la porción que vamos a estudiar esta mañana es el capítulo 39, versículo del 11 al 18. Pero del 11 al 14 es después del ataque. Llegó el ejército de Babilonia y ahí, después de ese ataque, son esos versículos. Pero los versículos del 15 al 18 son antes del ataque. Son dos contextos diferentes. Uno es después del ataque, que fue lo que le pasó a Jeremías. Y del 15 al 18 es antes del ataque. Jeremías antes del ataque, ¿dónde estaba? En la cárcel. Y ahí llega palabra. Estos son los versículos del 15 al 18. Pero vamos a leerlo todo de corrido del 11 al 18. Giovanni, ¿me colaboras? Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia,
guardia acerca de Jeremías diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban el Rabasaris, Negar-Sarecer el Rabmag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedanías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacara a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Elimelech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quien tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Gracias, Giovanni. Del versículo 11 al 14 vemos la protección de Dios hacia Jeremías. Jeremías fue protegido por los babilonios. El rey Nabucodonosor había ordenado al capitán Nabuzaradán, al capitán le había ordenado que cuidara a quién, a Jeremías, cuida a este siervo. Dios cuida a su siervo. El siervo estaba en una circunstancia muy difícil. El capitán recogía todo lo que habían estado ahí, pero Dios usa a este rey para que cuidara al profeta. De pronto Nabucodonosor ya conocía, había escuchado acerca de ese profeta, de pronto por las cartas que él envió a Babilonia, o también por las personas que fueron a Babilonia y contaron lo que estaba haciendo este profeta. El rey ordenó a los soldados que vigilaran esta ciudad, a que cuidaran a este siervo y que no le hicieran ningún mal alguno. Este fue una demostración de la gracia de Dios hacia Jeremías. Dios usó a los babilonios para proteger a su siervo. Dios le dice: por favor, tómalo y vela por él. Estén pendientes, no hagan mal alguno a este hombre. Y uno puede decir: wow, Señor, Jeremías de pronto se angustió en esos momentos, pero cuando vio este momento del capitán, de la ordenanza, de la orden del rey, diría: wow, Señor, tú eres fiel a su palabra. Porque a comienzo, cuando él comenzó su ministerio, Dios le dijo que muchas personas lo iban a matar, iban a perseguirlo. Pero aquí le dice Dios, y le dijo Dios cuando le dijo: pero no temas, yo estoy contigo. Me imagino que Jeremías recordó la palabra de Dios diciendo: sí, Dios es fiel a su palabra. Él me ha mandado y me ha dicho que en momentos difíciles me iba a proteger, y acá está usando a este rey, a este capitán, para que yo vea su gracia, su misericordia y su cuidado. Tan lindo Dios, como eres fiel a su palabra, y me lo estoy viviendo. Fue algo bello. Pero muchos van a decir: Jeremías tiene méritos porque fue un profeta sin mancha, un profeta que fue muy obediente y fue fiel a su mensaje. Por algo Dios puso la gracia y lo cuidó tanto. Sí, pero antes de mandarlo, Él le había dicho ya: ve y haga caso, lleve mi mensaje y yo te cuidaré. Jeremías vio la gracia de Dios en este cuidado por medio de este capitán, este rey. ¿Cuántas veces estamos viendo la gracia de Dios en nuestras vidas?
cuando Dios nos cuida. Pero aquí, en el versículo 15 al 18, la promesa de tranquilizar a una persona que era etíope, que había sido utilizado por Dios para rescatar al profeta del pozo o de la cisterna. Dios le dice a Ebed-Melech: tú vas a ver, tú vas a estar en la destrucción, en la conquista, tú lo vas a ver, vas a mirar todo lo que pasa. Y él era un etíope y era un servidor del rey, de la corte del rey. Y cuando al rey lo cogían, y recuerden que cuando lo cogieron, mataron ¿a quién? A sus hijos, a los consejeros, a los príncipes y a sus sirvientes. Siempre los mataban, no dejaban ni uno. Pero Dios le dice a ese etíope, Ebed-Melech: tranquilo, tranquilo, tú vas a estar viendo eso, pero yo te voy a cuidar, yo te voy a estar contigo. En el 28 dice: porque ciertamente te librarás y no caerás a espada, sino que tu vida te será, ¿por qué? Por botín, porque tuviste, ¿qué tuvo él? Confianza en Dios. Pero mire lo que hizo Ebed-Melech: había sacado al profeta y había ayudado al profeta de la cárcel, de su muerte. Y acá le está diciendo: hay una recompensa tuya. Y muchos van a decir: wow, Jeremías tiene buen asunto o buen honor para tener el privilegio de ser rescatado y protegido por Dios. Pero este hombre también, él tuvo confianza ¿en quién? En Dios. Después de haber rescatado al profeta de la muerte, él sabía que él iba a ver la destrucción, porque Dios se lo dijo antes que sucediera. Pero aquí Dios nunca deja indefenso a su creyente o a su siervo. Ebed-Melech había sido obediente a Dios, había hecho o había sido utilizado por Dios cuando sacó al profeta. Pero aquí podemos ver en Mateo 10, 41 y 42 que nos dice, y muchos dicen en esa cita, lo que pasó con este etíope que ayudó al profeta, lo podemos verlo resumido en Mateo 10, 41 al 42. ¿Qué es? Que recibió recompensa del profeta. ¿Lo leemos? ¿Quién me colabora? El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que sea uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí este etíope, Ebed-Melech, podemos decir, recogió recompensa de profeta, pero no fue por lo que él haya hecho. Él, cuando ayudó al profeta, estaba arriesgando su vida, su puesto, su lugar, pero fue muy valiente. Dios lo salvó a él, no por lo que él hubiera hecho con el profeta, y lo hice muy bien, porque tuviste confianza en mí. Dios salvó a ese etíope, a Ebed-Melech, porque había confiado en Dios. Dios protegió a Jeremías porque él confiaba en Dios. Él llevaba el mensaje porque sabía quién lo había mandado. Eso es confianza. Aún
aunque estuvo por en la cárcel y sufrió, me imagino que decía, tú me mandaste, tú respondes. Y aquí vemos que Dios tuvo misericordia por este hombre, Ebed-Melech, y le dice, tú no vas a morir. Aunque haya destrucción, tú vas a vivir. No porque tú hagas, sino porque tú confías en mí. Jeremías hizo muchas cosas para Dios, pero Dios fue fiel no a lo que Jeremías hizo. Él fue fiel a su palabra. Y hoy en día muchos no somos fieles a Dios. Qué tristeza decirlo. Dios cuida a sus siervos. Sí, mire que había pasado que la destrucción de Jerusalén. Jeremías estaba ahí, vio con sus ojos lo que pasó, cómo se entró el ejército babilonio. Pero yo me imagino que decía, tú me pusiste, yo estoy en tus manos, tú me cuidarás. Y Dios lo cuidó, puso al rey, puso al capitán y a los de Babilonia a cuidarlo. Pero ahora Dios también cuidó a otra persona que había confiado en Dios, un etíope, que lo único que había hecho era tener misericordia por el profeta de Dios y ayudarlo, interceder por él. Pero lo que estaba mostrando era que Dios estaba usando esa circunstancia, porque tuviste confianza en mí. Ebed-Melech pudo venir, o pudo ver, o pudo tener el refugio de Dios, porque tuvo confianza. Hoy en día, las circunstancias están difíciles. Hay escasez, hay falta de trabajo, pero ¿nos preocupamos? Nos estamos preocupando y estamos diciendo, no, tengo que salir del país porque muchos dicen que vamos para mal. Pero mi confianza, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En qué? En Dios, sí. Pero ahora mi pregunta es, ¿usted puede decir, soy un siervo de Dios? Soy un hijo de Dios y como soy un hijo de Dios, Dios me cuida. Aunque esté en momentos difíciles, Dios me cuida. No sé si ustedes hayan pasado o estén pasando por momentos difíciles, que usted diga, no sé por qué tengo esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. No sé, es el cuidado de Dios. Es que, ¿por qué no se angustia? Porque sé que Dios es soberano y tiene el control de las circunstancias. Pero aquí, un hombre, además de Jeremías, tuvo confianza en el lugar y en el momento correcto, cuando fue instrumento de Dios para sacar al profeta. Usted puede decir, soy siervo de Dios. Yo descanso que Dios es fiel a su palabra y yo puedo decir, yo vivo la palabra de Dios. Yo no me dejo desviar por emociones ni por circunstancias. Yo permanezco fiel a Él. Aunque se esté destruyendo la ciudad, yo sé que Él me cuida, porque Él es fiel. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Romanos 8:28. Pero usted puede decir, tengo paz. Hay paz en mi vida, reflejo paz, pero puedo decir esta pregunta, ¿soy siervo
de Jesucristo? Y muchos dicen, sí, soy siervo de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sabe una característica del siervo de Jesucristo? ¿Saben cuál es? Que la gente ve a Jesucristo a través de nosotros. Un siervo de Jesucristo muestra a Jesucristo en lo que hace. No muestra ninguna religión. No. Muestra realmente que yo vivo para Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes y yo estamos reflejando a Cristo? La gente puede vernos y puede mirar lo que nosotros hacemos y decir, wow, Él es un siervo de Jesucristo, porque lo muestra a Él con todo lo que Él hace. Pero es peca, sí, pecó, falló, pero pone la cara y pide perdón a aquellas personas con las que falló. Perdóneme que he pecado contra ustedes, contra Dios primeramente, contra ustedes. Wow, sí, Dios mire lo que está haciendo, o mi Señor lo que está haciendo a través de este hombre. Pero muchos dicen, yo soy hijo, soy siervo de Jesucristo, pero no eres fiel a Él. Te dejas mover por las emociones, por las circunstancias. Pero aquí Dios nos muestra dos personas que en momentos difíciles recibieron la gracia de Dios, su misericordia, su cuidado, que ellos confiaron en Dios. ¿Usted y yo estamos confiando en Dios o en una religión? Porque si usted confía en una religión, va a estar mal. Porque nosotros confiamos en Cristo, ¿cierto? Vivimos para Él. La vida nuestra refleja a Cristo. No es de orar. En Mateo 10:32, no lo busquen, lo vamos a estudiar el miércoles. Nos dice, si usted confiesa a Cristo delante de las personas, Él lo va a confesar delante de Dios, Padre. Si yo soy fiel a mi Señor, lo confieso. ¿Cuántos son hijos de Dios que están acá? ¿Cuántos confían en Cristo? Levante la mano. No se avergüenzan, ¿cierto? No, soy cristiano. Gracias a Dios que en este momento, usted en este lugar no se avergüenza y da testimonio que mi Señor es su Señor. Pero afuera, usted puede levantar la mano y decir, soy cristiano. Qué pena, yo no voy a este lugar porque a mi Señor no le gusta. Soy fiel a Él. Soy fiel a Él porque no comparto esta amistad. No comparto esa charla. Ahí sí lo piensan. Y decimos, soy un siervo de Cristo. Pero no. Porque un siervo de Cristo refleja a Cristo. Si usted y yo tenemos que podemos decir, Dios me cuida, mi pregunta es, ¿usted es hijo de Dios? Usted puede decir, sí, en los momentos difíciles yo puedo tener la paz y la tranquilidad que Dios me va a cuidar porque soy hijo de Él, porque estoy haciendo lo que Él me manda, como hizo Jeremías. Fue a la ciudad, estuvo destruida, pero mire cómo Dios lo protegió, lo cuidó. Y ojo que no quiere decir que no le pase nada malo, porque a Jeremías le pasó muchas cosas no tan bonitas. Estuvo en la prisión, en la cárcel, lo intentaron matar, porque muchos quieren decir, bueno, entonces yo me rindo a Cristo y toda la vida es bella. Un cuento de no hay nada malo. No.
Cristo nos edifica en los momentos difíciles, no tan difíciles, no tan buenos. Pero aquí, Ebed Melech es una muestra de que Dios es fiel a su palabra, porque si usted confía en Él, alcanza misericordia. ¿Ustedes en qué área están? Salvador, ¿por qué me ponen a preguntar eso? Yo soy hijo de Dios. Yo no estoy cuestionando si es hijo de Dios o no es, si está dando testimonio o no está dando. Si usted está dando buen testimonio, continúe dando buen testimonio, viviendo para Cristo, siendo un siervo de Dios, siga así. Pero mi pregunta es, si usted no está dando el testimonio, no está confiando en Dios, ¿qué piensa hacer? En los momentos difíciles, ahí sí era cierto. O puede decir, confié en Dios y cuando hubo el momento difícil, Él me cuidó. Porque Ebed Melech recibió ¿qué? Misericordia de Dios, porque había confiado en Él. ¿Y cómo fue que Él confió? Ayudando a su siervo, siendo un instrumento de Dios en un momento difícil. Porque en ese momento difícil, Él se metió a interceder por Jeremías ante el rey. Lo podían haber matado. Él confió. Pero si usted y yo podemos decir, somos hijos de Dios, pero en la mínima oportunidad no confiamos en Él, confiamos en el hombre. En lo mínimo lo rechazamos, como muchos. Es Semana Santa, hay que ir a la iglesia, no hay que pasear porque eso es pecado, la semana es la semana mayor y hay que cumplirla. Todas las semanas son las semanas para nuestro Señor, todos los días son para Él. Hoy en día viven muchas personas religiosas esta semana, la que comenzó hoy, pero no son fieles a Dios, son fieles a una religión. Cuando uno confía en Cristo, vive para Él. Cuando uno confía en Cristo, la gente ve a Cristo en nuestras vidas. ¿Ustedes dónde están? Pueden decir, soy siervo, y como soy siervo de Dios, Él me cuida. O soy simpatizante. Más o menos yo entiendo, pero hasta este momento estoy bien. Pero que venga una circunstancia que no me guste, me aparto de las cosas de Dios. No es así. Porque Dios nos mandó o nos dejó un ayudador, al Espíritu Santo, que Él nos ayuda. Y la vida cristiana no es vivirla en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Muchos dicen, soy un siervo de Cristo, pero ni siquiera se dispone para servir en una congregación. Me dejan pensando, ¿es siervo? Bueno, cada uno, ustedes evalúen dónde están. Pero vemos dos hechos, uno después de la destrucción y otro antes. Y la cuestión es, el que confía en Dios recibe. ¿Qué recibieron? La tranquilidad, la paz, el cuidado de Dios. Ellos vivieron en confianza con Dios. Ustedes están viviendo ¿qué? ¿Qué están viviendo? ¿Una religión con Dios o una relación con Dios? Si usted me dice, estoy viviendo una relación con Dios, eso se ve con sus hechos, se ve con su día a día, con su comportamiento. ¿Y quiénes lo van a verlo? Los que están al lado suyo.
van a ver lo que Cristo está haciendo en sus vidas. Y si no, es fácil, pida perdón a Dios y por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Dios cuida a sus siervos. Dios cuidó a Jeremías y a ese etíope, los cuidó. Ahora, ¿lo va a cuidar a ustedes? Esa es la pregunta. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Gracias, Señor, por